Hola, vamos a compartir el devocional de hoy, como cada jueves. Hoy estamos en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos 4 al 7, que va a hablar de la tremenda salvación que tenemos nosotros en Cristo, abierta, disponible a todo el mundo y que por gracia nos fue dada. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta salvación que tú nos has regalado. Ayúdanos a saber vivir de acuerdo con lo que tú nos has dado, en la esperanza que tenemos en Cristo, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros hoy en este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, este devocional cae justo en un pasaje que es sumamente teológico. Y a veces esa palabra, teología, la miramos como una palabra grande, una palabra quizás lejana. Pero significa lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Básicamente eso es teología, no es nada complicado de entender. Y si uno lo mira un poco más, en realidad es nuestra vida, que nosotros tenemos que conocer a Dios porque vivimos en Él, por medio de Cristo. Por lo tanto, nuestra vida es una vida, si quieres, de teología, de conocimiento mutuo con el Señor. Él ya nos conoce. ¿Cuánto conocemos nosotros del Señor? Y tenemos su palabra para ir aprendiendo cada día más y más de Él. Y en este texto aprendemos cosas acerca de esta teología, de lo que Dios ha hecho por nosotros en cuanto a la salvación, en cuanto a rescatarnos de la vida en que estábamos, y era lo que hablaba justamente en el pasaje anterior. Y todo el contexto de este pasaje parte con un verbo, recuérdales. Y en eso pensaba yo en mi devocional, que muchas veces olvidamos estas verdades, y me refiero, cuando digo estas verdades, no solo a la verdad de la salvación, que es suprema, que deberíamos recordarla siempre, sino también a una verdad que no nos podemos quitar, que es la de nuestro pecado, que aún vivimos en esta carne y tenemos esa tendencia. Y cuando uno lee el versículo anterior, en el 3, que éramos en otro tiempo insensatos, y me pregunto cuánto de eso permanece en mí todavía, o rebeldes. Y son preguntas para hacerse, ¿no? ¿Cómo está mi corazón respecto de eso? Esclavos de, dice, deleites diversos. ¿Cuál, qué es lo que me produce mayor deleite en esta vida? ¿Son las cosas del Señor o son las cosas de este mundo? Son buenas preguntas para recordar, porque muchas veces tomamos la salvación como un regalo muy ligero, muy simple. Y no estoy diciendo en cuanto a lo cuanto pensamos nosotros de la salvación, sino en cuanto vivimos de la salvación. Porque el hecho de que sea un regalo, que sea gratis, eh, unido a nuestro corazón que tiende a hacer las cosas malas, ¿sí? El corazón es engañoso, recordamos esa verdad también, nos hace pensar que estamos bien cuando no estamos bien. De hecho, si lo pensamos mejor, en nuestra vida anterior, antes de Cristo, sin ser salvos, ¿cómo pensábamos que estábamos nosotros? Y la respuesta es, estamos bien. Hasta que el Señor nos muestra la verdad y produce en nosotros esa necesidad de ir a Él en arrepentimiento, porque nos damos cuenta de la maldad que había en nuestro corazón y que aún hay. Necesitamos arrepentirnos cada día. Por eso es interesante cómo comienza en el contexto de este texto. Recuérdales. Recordemos que aún tenemos esas tendencias que pensábamos que cuando caíamos en esos pecados, y a veces incluso hoy, estamos bien. Y nos molestamos cuando somos reconvenidos por algún hermano, por la palabra, por el Espíritu Santo. Porque olvidamos esta otra gran verdad, justamente la que tenemos de los versículos 4 al 7. Toda la obra de Dios para nuestra salvación, siendo que nosotros no merecíamos nada de eso. Y insisto, es gratis. Ahora, nosotros valoramos las cosas según su precio, es nuestra tendencia. Y podemos pensar, no sé, pongamos un ejemplo grande, una casa. Comprar una casa, ¿cuánto cuesta? Y es una enormidad. Probablemente uno piensa, yo no jamás podría comprarme una casa, y puede que sea verdad. Pero hay hombres en este mundo que pueden comprar casas. Hay personas que son muy ricas que pueden comprar la casa. Es un precio que es pagable en ese, si lo miramos desde ese punto de vista. Pero ¿hay algún hombre que pueda pagar la salvación de un hombre? No hay.
Es un precio que nadie puede pagar porque es inalcanzable. El valor de ese precio es infinito. Y ese es el peso que nosotros tenemos que darle a la salvación que nos ha sido regalada, que tiene un precio infinito, inalcanzable. Si te regalan una casa, volviendo al ejemplo anterior, vas a estar eternamente agradecido con quien te la regaló. Y cada vez que veas tu casa vas a decir, oh, gracias por eso. Pero cuando te regalan la salvación, lo piensas de la misma manera, lo ves de la misma manera, y es un tema, ¿no? Ahora, viendo cada palabra que aparece en esta porción de los versículos 4 al 7 es tremendo. Y necesitamos ir estudiando en el tiempo qué significa cada una de estas cosas, qué profundidad de parte de Dios hay en cada una de estas cosas. Y parte hablando de la bondad de Dios, y no es una bondad necesariamente solo porque Dios es bueno, es una bondad que tiene una intención. Si quieres, es generosidad de Dios, es querer darte algo. Y es una cosa que Dios propuso en su corazón para ti, querer darte algo que es imposible que tengas. Y ya eso nos deja consternados, maravillados, eh, agradecidos, solo porque Él quiso, con intención, manifestar esa bondad por medio de la salvación. Luego va a decir su amor para con los hombres. Recordamos un texto en Lucas al principio cuando los ángeles anuncian el nacimiento del Salvador. Gloria a Dios en las alturas. Algo que yo no puedo comprender, esa gloria de Dios en las alturas. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y esta paz y buena voluntad que viene de esa gloria de Dios en las alturas está manifestada en estos versículos. Es de esta manera, con esta bondad, con esta misericordia, con este amor hacia cada uno de nosotros. Y podemos leerlo en esa idea. Cada uno de estos versículos nos salvó. Dice, y no por algo que nosotros pudiéramos haber hecho, porque es imposible. No se puede. Por su misericordia. Y nos limpió de todo pecado por el lavamiento, dice después. Y nos dio vida nueva, la regeneración, nacer de nuevo, por la renovación del Espíritu Santo, y algo que sigue haciendo hoy día a día, renovando nuestro carácter, nuestro corazón. Y de nuevo, tenemos que recordar cómo éramos y recordar también cómo Dios dice que éramos. Me viene a la mente el texto cuando Dios anuncia el nuevo pacto. Dice, este pueblo anuló el pacto que yo hice con sus padres. Y muchas veces nosotros hacemos esas mismas malas obras, anulando toda la obra de Dios en nuestros hechos, no mostrándola para nada. Pero cuando recordamos este regalo, es, Señor, no tengo otra cosa que vivir con gratitud para hacer tus obras, para mostrar fruto. Y es un texto para leerlo una y otra vez, pero para estudiar toda la profundidad que hay detrás de él. Dios te bendiga.